quiero ir con esta primera entrega, con esta primera parte de esta serie, porque quiero que vayamos entendiendo el valor y la importancia de que nosotros como hijos de Dios aprendamos lo que significa la oración. Venimos arrastrando muchas veces un concepto equivocado de oración, de algo que escuchamos por ahí, de algo que vimos por ahí, de algo que la religión mayoritaria ha enseñado quizás sobre la oración. Pero vamos a derribar todo eso, porque hay muchas cosas que no tienen que ver con el contexto bíblico, con lo que en realidad la palabra de Dios dice. Entonces, oración, tefilá, tiene que ver con todos los que nos llamamos discípulos de Jesús, discípulos de Yeshua. Y yo quiero preguntar, ¿quiénes aquí son discípulos de Jesús, de Yeshua? Álceme su mano. Los que no la han levantado, no se preocupen. Yo espero que se convenza esta tarde y usted considere ser un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo de Jesús tiene que entender esto. La oración es un estilo de vida. Si yo me considero un discípulo de Yeshua, yo voy a considerar la oración como un estilo de vida. ¿Saben? Que las estadísticas dicen que la oración en la vida de un creyente es de lo que menos desarrolla en su caminar. Y son datos alarmantes. Porque hay gente que le gusta estudiar la Biblia y estudia en serio. Y qué bueno. Hay gente que le gusta adorar al Señor y se entrega en adoración. Y qué bueno. Pero cuando se trata de orar, alguien dijo por ahí que si citáramos a una reunión de oración o a un convivio, ahí tú te darías cuenta qué clase de iglesias somos. ¿Cuántos llegarían a la reunión de oración o cuántos llegarían al convivio? ¿Sí? Muy pocos vendrían a la reunión de oración porque no hemos entendido. No es otra cosa más que hoy quiero, y a través de las semanas le pido al Espíritu Santo que nos ayude y nos revele sobre el poder, el peso, la importancia de la oración. A todo esto, ¿qué es un discípulo? Hablamos y utilizamos esta palabra muchas veces en este lugar, en esta comunidad. Utilizamos la palabra discípulo, discipulado. Bueno, déjenme decirles que el concepto discípulo o el concepto discipulado es un concepto que ya existía, por supuesto, desde mucho tiempo antes que Yeshua y sus discípulos. Pensamos que Jesús, cuando llamó a sus discípulos, Él inventó o desarrolló ese concepto, pero en realidad ese concepto siempre había existido. A lo largo del Antiguo Testamento podemos ver cómo ha habido referencias de maestros que desarrollaron discípulos. Entonces todos los grandes sabios, todos los grandes maestros tenían una tarea: desarrollar más discípulos. La palabra discípulo, por cierto, en hebreo es talmid. Anote usted ahí, talmid, que simplemente, si vamos a referirla en un término muy sencillo, sé que es muy vasto el concepto, en el ciclo de estudio hemos estudiado esa palabra, talmid, pero si lo vamos a poner en palabras simples, talmid significa un estudiante. ¿Qué hacen los estudiantes? Estudiar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Porque el trabajo de un discípulo, ¿saben cuál era? La meta de un discípulo o el trabajo de un discípulo era aprender todo lo que su maestro tenía que enseñar. Mucho ojo aquí, porque hay mucha gente que equivocadamente se dice ser discípulo de Jesús. Pero su meta no es aprender todo lo que su maestro le tiene que enseñar. ¿Saben qué es lo que hacen los supuestos discípulos a veces? Los supuestos discípulos de Jesús hoy en día quieren hacer de todo, pero menos lo que en realidad su maestro les está enseñando. Si tú te consideras un discípulo de Jesús, tu principal meta es aprender y hacer todo lo que tu maestro te tiene que enseñar. Sé que hoy en día la relación maestro-estudiante está muy desgastada. Pero en la Biblia la relación maestro-estudiante era una relación muy estrecha, era una relación muy profunda.
Prácticamente un discípulo vivía con su maestro, porque al discípulo le importaba aprender todas las facetas, en todas las áreas, cómo es que su maestro aplicaba el conocimiento. No se trataba de que el maestro le dijera, bueno, quiero que hagas esto. No, lo que el discípulo decía, no, yo quiero ver cómo tú lo haces. ¿Se dan cuenta la gran diferencia? Es por eso que el concepto maestro y discípulo hoy en día está muy distorsionado, porque hoy en día maestro puede ser que le haces así y así y así. Y tú dices, pero ¿cómo? Tú hazle. En la Biblia el discípulo decía, no, yo me fijo cómo lo haces, primero hazlo tú para que yo lo pueda hacer. Eso es lo que Jesús está pidiendo de nosotros. En este tema sobre la oración, lo que Jesús quiere es que nosotros veamos cómo Él ora, para que usted y yo aprendamos a orar. Yo sé que algunos aquí llevan tiempo en el camino del Señor, hay otros que no llevan tanto, hay algunos que son más nuevos en este caminar, en este aprendizaje. Cual sea tu situación, considero que todos necesitamos aprender más sobre la oración. ¿Sabes cómo aprende un discípulo? Lo acabo de decir, por imitación. Los discípulos aprenden por imitación. ¿De acuerdo? Entonces, mi meta como discípulo, yo soy un discípulo de Jesús, tú eres un discípulo de Jesús, de Yeshua. Tu meta es aprender por imitación. Tengo que esforzarme por llegar a parecerme cada vez más a mi maestro. Escuchen lo que dice el Evangelio de Lucas capítulo 6 versículo 40. Un discípulo no es superior a su maestro, pero cualquiera, cuando haya sido completamente formado, será como su maestro. Pónganme atención aquí. ¿Cuál es la meta? La meta de un discípulo es llegar a ser como su maestro. En ningún momento por nuestra mente es, yo quiero aprender porque voy a ser mejor que Jesús. Yo quiero aprender porque quiero superar a mi maestro. No, lo que hacía un discípulo es, yo quiero aprender y me voy a esforzar tanto que voy a llegar a ser como mi maestro. Y esto quiero poner esta base de esta enseñanza, porque vamos a aprender que la meta de nosotros es aprender por la imitación, dijimos, es para poder llegar a ser como nuestro maestro. Y vamos a aprender cómo es que Yeshua oraba, por qué Yeshua habló sobre la oración. Él mencionó muchos aspectos sobre la oración. Escuchen lo que dice Lucas 11:1. Aquí vas a entender muchas cosas. Dice, aconteció que estaba Jesús orando. ¿Qué estaba haciendo? Estaba orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus ¿qué? Discípulos, talmidim, le dijo, Señor, enséñame a orar como también Juan, está hablando de Juan el Bautista, Yohanan Hamadbil, enseñó a sus discípulos, a talmidim. Aquí hay muchas cosas importantes que necesitamos desglosar y entender. Para empezar, Jesús no manda a sus discípulos a orar. Número uno, Él no dice, pónganse a orar. No, Jesús está orando. Jesús está orando y sus discípulos están viendo cómo Jesús ora, y se acercan sus discípulos y dicen, enséñanos a orar. Como también, ¿se dan cuenta? Ya antes había otro como Juan el Bautista que le había enseñado a sus discípulos, también les había enseñado a orar. Entonces, Yeshua les enseña un modelo, y Él mismo modela una oración tan natural y simple. Porque este es uno de los primeros aspectos que quiero que entendamos. La oración es un acto natural y simple. Digan conmigo, natural y simple. Así como usted lo está escuchando, la oración es hablar con Dios. Es para lo que usted y yo fuimos creados. Y tal vez si estás aquí sentado y estás pensando, pues yo pensé que nos iban a hablar de cómo ganarnos la lotería, o cómo ganar más dinero, o cómo ser un rico empresario. Te equivocaste, porque de eso nunca voy a hablar. Más bien siempre te voy a decir cómo ser una persona rica espiritualmente
hablando, porque la oración eso es lo que hace, hacernos ricos espiritual. Y si estás pensando, ¿es necesario aprender sobre la oración? ¿En serio? ¿Será necesario? Y ahí les va. Los discípulos de Jesús, ellos habían sido formados en casas judías como buenos judíos, y la oración en una casa judía es parte de toda la vida, del desarrollo de su vida. Siempre está presente la oración. Los discípulos de Jesús sabían lo que es la oración. Los discípulos de Jesús ya sabían orar, pero lo que ellos le están diciendo a Yeshua es: nosotros queremos orar como tú estás orando. No es que ellos no sabían, ay, está orando y eso qué es. No, no, no. Ellos ya sabían, habían crecido en un contexto totalmente judío. Entonces, si bien la oración es un concepto simple, es digno de estudio profundo y de por vida. Yo de tiempo en tiempo me vuelvo a meter a estudiar sobre la oración. Sé muchas cosas sobre la oración. Ahora me doy cuenta que no sé lo suficiente y que necesito seguir estudiando sobre la oración, porque mi perspectiva cada vez es mayor y es amplia sobre lo que yo necesito implementar en mi vida. Si nosotros deseamos ser esos discípulos, vamos a aprender y a decirle a Yeshua: enséñame a orar. ¿Quiénes quieren decirle eso a Jesús? Enséñame a orar. Porque yo me doy cuenta que no sé orar, que necesito aprender a orar, y necesito, de verdad, de verdad. Ahora, aquí nos encontramos con un problema. Digan conmigo, problema. Aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema que surge aquí? Lo que yo llamo una barrera cultural. Y esa barrera cultural a veces nos impide entender el concepto genuino de la oración. ¿De qué barrera cultural me estás hablando? De la barrera cultural del Jesús griego que nos han vendido la Iglesia Católica y el cristianismo protestante. El Jesús griego, ¿por qué ese es un Jesús griego? Porque en realidad muchas veces no se parece al Yeshua hebreo que me enseñan las Escrituras. Porque muchas veces leemos en la Biblia y parece un Jesús diferente del que nos platicaron, del que vemos aquí reflejado en las Escrituras. Y la idea es derribar esa barrera cultural para entender que yo no necesito el concepto del Jesús griego, yo necesito el concepto y conocer al Yeshua hebreo que me enseña la Sagrada Escritura, para poder entender lo que Él me va a decir sobre la oración. Entonces, ¿por qué digo un Jesús griego? Porque el Jesús griego que nos han presentado, ese hombre rubio, de ojos de color y una hermosa barba delineada y que camina así, como que le duele caminar, y que sale en las películas. Realmente los que han visto la serie The Chosen, me encanta porque me presenta un Jesús muy dinámico, un Jesús más genuino, un Jesús más real, más apegado al contexto. Porque Jesús reía, Jesús socializaba, Jesús estaba con sus discípulos. No era un Jesús aislado emocionalmente, no era un Jesús que no le importaba lo que estaba pasando alrededor. No, fue 100% hombre, pero también es 100% Dios. Entonces, ante todo, vamos a derribar esa barrera cultural y vamos a entender que Jesús no dijo: les voy a enseñar a orar, pongan sus manos así y ahora todos hagan su cabeza así y vamos a orar. Eso no fue lo que dijo Jesús. Esos son simplemente agregados de la cultura, agregados del conocimiento, pero que no tienen que ver con lo que dice la Escritura. Entonces, pastor, ¿cómo se tiene que ver la oración? Y aquí va. La oración está totalmente relacionada con el sacrificio. Oración y sacrificio son una gran conexión. Cuando tú empiezas a entender los sacrificios, vas a empezar a entender lo que significa la oración. Oración y sacrificio van de la mano. Así que nos vamos a remontar muchos siglos antes, en el surgimiento
del primer templo, el templo que se construyó, el templo que construyó Salomón, se instituyen ya antes de eso en el tabernáculo de Moisés. Ya había estas ceremonias donde se hacían sacrificios al Eterno. Había muchas razones por las cuales había sacrificios. Entonces, ¿quiénes oficiaban esos sacrificios? Los sacerdotes. Digan conmigo, sacerdotes. Los sacerdotes son descendientes de la tribu de Leví, una de las 12 tribus que componen el pueblo de Israel, la tribu de Leví. Los sacerdotes descienden de ese linaje. Los sacerdotes eran los únicos que podían ministrar, servir, ya sea en el tabernáculo en su momento o en el templo. ¿Qué es lo que hacían? Escuchen, para que ustedes piensan que era un acto misterioso, muy espiritual. En realidad, imagínate la escena. Les he platicado. Isaac Salamanca, su esposa y sus hijos van a presentar un sacrificio de gratitud al Eterno porque nos ha concedido salud, nos ha concedido trabajo, nos ha concedido procedimiento. Entonces decimos, vamos a ofrendar al Eterno este becerrito. Entonces tomábamos nuestro becerrito, el mejor de todos, lo llevábamos y llegábamos al templo. Y entonces el sacerdote me decía, ¿lo vas a entregar en sacrificio al Señor? Yo decía, sí. Entonces me decía, dale cuello. Entonces yo mismo en la yugular a ese animalito lo mataba. En el momento que lo mataba, lo recibía el sacerdote. Y aquí viene el trabajo del sacerdote. Los sacerdotes y los levitas recibían el animal e inmediatamente lo llevaban a lavar, a desollar, a destazar. Porque lo que seguía era presentar el sacrificio. El sacrificio no fue matar el animal, el sacrificio no solo fue destazar y desollar al animal, sino que el sacrificio se completaba cuando esas piezas del animal, esa carne, se llevaba al altar del sacrificio y se ponía sobre el fuego. ¿Y qué pasaba ahí? Se consumía totalmente. Entonces, imagínate ver ahí a tu becerrito que se está consumiendo en el fuego. Eso tiene que ver con un sacrificio, tiene que ver con una entrega. Hoy en día en nuestra cultura occidental, 2023, aquí en Cholula, Puebla, nos hablan de poner carne en un asador y nosotros decimos, ¿eso qué tiene que ver con adoración a Dios? Nosotros no lo vemos así. Nosotros decimos, bueno, es un asado de carne, vamos a comer carnita asada. Nosotros lo relacionamos con otra cosa, pero en el pueblo de Israel, poner un animal sobre un altar implicaba muchas cosas. En realidad, seamos honestos, la mayoría de los cristianos no están familiarizados con los sacrificios. Ahora escuchen, la palabra hebrea para sacrificio es la palabra corbán. Anótenlo, por favor. Corbán tiene el significado básico de acercarse. ¿Para qué yo presentaba yo un sacrificio? Porque quería acercarme al Eterno. Quizá me había alejado por mi pecado, quizá me había alejado por mi mala conducta y quería estar en paz con Dios. Entonces presentaba yo un sacrificio para volverme a acercar. Ese sacrificio se conoce como el sacrificio por el pecado. Aunque no era el único, había diferentes motivos por los cuales podías presentar un sacrificio. Muchas veces solamente pensamos que era por el pecado. No, había muchas razones. Bueno, no muchas, había 6 razones por las cuales tú podías presentar un sacrificio en el templo o en el Mishkan. Entonces, además de eso, los sacerdotes tenían muchas actividades dentro del tabernáculo. Ellos tenían que mantener el altar prendido, estar cortando leña, estar manteniendo el menorá encendido, manteniendo el lugar limpio, estar lavando, estar arreglando el lugar. Tenían muchas tareas. El altar del incienso, que también estuviera encendido, retirar las cenizas, acarrear la leña. Bueno, las tareas eran muchas. ¿Saben por qué estoy mencionando esto? Por lo siguiente, porque ese servicio o trabajo que ellos realizaban en el tabernáculo, ese trabajo de matar a un animal, de destazarlo, desollarlo, preparar la leña, preparar el altar, todo ese trabajo físico era considerado servicio a Dios o adoración a Dios. Y aquí viene otra palabra importante, abodá.
La palabra abodá tenemos que conocerla, porque la palabra abodá significa servicio, significa trabajo y significa adoración. ¿Te das cuenta? Abodá tiene que ver con mi trabajo, sí, con lo que tú haces todos los días. Eso también es servicio a Dios. Cuando tú vienes y sirves en la iglesia, como ahorita mis hermanitas que están allá preparando esas ricas y deliciosas semitas, ellas están sirviendo. Eso también es abodá. Todo lo que hagamos siempre con un enfoque para Dios, eso es abodá, servicio, trabajo o adoración. Adoración no solamente es, como hicimos hace ratito, cantar, alzar nuestras manos, no solamente es tocar un instrumento. Adoración es mucho más que eso, lo he dicho. Trabajo, tu servicio en la iglesia, todo eso es adoración. Esa es la palabra abodá. Ahora, mucha atención aquí, porque dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Vamos al asunto. Dice Deuteronomio 10, 12. Ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, y escuchen esta palabra, que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Pastor, ¿qué significa servir a Dios con todo nuestro corazón? ¿Qué significa servir a Dios con nuestro corazón? ¿Quieres saber qué significa? Bueno, en el momento que había templo, servir a Dios era realizar todos estos actos de adoración y de sacrificio. Eso era servir a Dios cuando estaba el templo. Pero ahorita que no hay templo, ¿cómo sirvo a Dios si no hay templo? ¿De qué manera yo puedo servir a Dios? ¿Cómo conecta el servicio a Dios con todo mi corazón? ¿Cómo se lo presento? Bueno, el servicio a Dios de nuestro corazón está relacionado estrechamente con la oración. El servicio a Dios de nuestro corazón implica oración. ¿Sabes dónde se lleva el verdadero servicio de oración? Desde nuestro corazón. Ahora, cuando hablo del corazón, escuchen, el corazón no se refiere a un órgano, este músculo que bombea sangre, sino que más bien es el lugar donde ocurre el servicio de Dios. Mucha atención. Les voy a poner aquí una imagen. Veamos el templo. Yo quiero que usted se imagine el templo de Herodes o el segundo templo. Cuando Jesús vino hace 2000 años, esta era más o menos la imagen del templo donde la gente venía a adorar al Eterno. Toda esta parte del extremo, la parte del extremo izquierdo, arriba, superior, esa parte es conocido como el pórtico de Salomón, donde a Jesús le encantaba caminar y enseñar porque había siempre mucho tránsito de personas. En realidad el templo es esta zona solamente, pero eso es conocido como parte del atrio exterior del templo. ¿Por qué les estoy enseñando el templo? Porque yo quiero que ustedes se imaginen ¿cómo vamos a conectar el sacrificio con la oración? ¿Y qué tiene que ver? Sigamos conectándolo. Vamos, me das el altar donde se presentaba. Vamos a imaginar esto. Vea usted esta gran base que tengo acá de mi lado derecho, en la parte inferior. Esta gran base, esta especie como de rampa por donde subía el sumo sacerdote, es un gran altar donde se presentaban los sacrificios. Ponme la segunda, por favor. Esto es algo ya en la vida real. No sé si usted sepa, pero en Jerusalén ya se están haciendo ensayos de los sacrificios. De hecho, en la última fiesta de Sukkot hicieron toda la procesión durante Yom Teruah, durante Yom Kippur, durante Sukkot. Estuvieron haciendo todos los servicios porque ya se están empezando a practicar nuevamente como ensayo los sacrificios. Pero yo quiero que usted vea esa rampa por donde sube el sumo sacerdote, lleva el pedazo de carne. Yo sé que la impresión para nosotros es,
ver ese pedazo de carne y tú dices, mejor para acá, ¿no? Pero no, en realidad lo que el sumo sacerdote hacía al subir la rampa era ponerlo sobre el altar para que fuera consumido. En el tiempo de Jesús esto era lo que pasaba, seguía pasando. Esa plataforma de piedra conocida como el altar, los sacerdotes subían por esa enorme rampa para poner esas porciones de carne grandes en el fuego que ardían, y dicen los sabios que se levantaba una gran columna de humo que se estaba consumiendo la carne, y que les llamaba mucho la atención que el humo de esos sacrificios se elevaba como un pilar hacia el cielo sin ser tocado por el viento. Esto es lo que les llamaba la atención, porque ese humo subía hacia el cielo, pero no era disperso o disuelto por el viento. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Esto es una cuestión práctica, pero ahora llevémoslo a un terreno espiritual. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Nosotros necesitamos entender que nuestra oración, cuando nosotros empezamos a practicar la oración, lo que nosotros estamos haciendo es lo que hacía ese sacrificio de carne y que conectaba la tierra con el cielo. Mi oración lo que provoca es que tiene ese mismo efecto. Tu oración, mi oración tiene ese mismo efecto, excepto que en lugar de atraer el Espíritu de Dios a un altar, a un patio o un edificio, lo mueve a residir dentro de nuestros corazones. Sí, hoy en día no podemos hacer ese tipo de sacrificios porque no hay templo. El mejor sacrificio que podemos presentar, ¿sabes cuál es? Cuando nosotros oramos. Cuando tú estás orando es como si estuvieras sacrificando algo en tu vida, y lo estás haciendo. Y entonces empieza a subir esa oración como un incienso delante del Padre Celestial, y se desarrolla una conexión entre el cielo y la tierra para que la presencia de Dios venga a habitar en tu corazón. Yo quiero que tú tengas esta imagen. No sé si tú sepas, pero Israel se encuentra en la parte central del mundo. Si extendemos el mapa del mundo, exactamente en el centro del mundo está el pueblo de Israel. Y yo quiero que veas esta imagen, que entiendas esto en tu mente, esta imagen mental, no en la pantalla, esta imagen mental, donde tú ves a Israel en el centro de todo el mundo, y los sacrificios que se desarrollaban en Jerusalén, la sangre que corría de todos esos animales, está simbolizando el corazón de la humanidad que está bombeando en el centro del mundo. Israel en el centro del mundo, el altar vibrante con esos sacrificios, como si fuera un corazón que está vivo y que está bombeando la sangre. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahora que no hay templo? Ya no hay un corazón bombeante, no físico, pero ahora lo que tiene que haber un corazón bombeante en nosotros, que está bombeando esa sangre, ese sacrificio, esa adoración al Eterno. En ausencia del templo, hoy en día, el latido de nuestro corazón continúa y tenemos que desarrollar la oración. Escuchen, la oración y el sacrificio tienen muchos parecidos, pero no son del todo lo mismo. Aunque tienen muchos paralelos, la oración y el sacrificio, bueno, el sacrificio que se presentaba en el templo, el sacrificio que se realizaba, servía para el perdón colectivo, ya sea de mi familia, de mi comunidad, de mi pueblo. Bueno, eso es en cuanto al sacrificio. Pero la oración, a diferencia, me ayuda a conectar individualmente a cada persona con nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Entonces, la oración tiene un valor supremo, porque la oración se sostiene por sí misma. Un sacrificio sin oración no se podía realizar. El sacrificio necesitaba de la oración para que se pudiese hacer. Sin embargo, la oración se puede realizar sin el sacrificio. Hoy en día es así como se lleva a cabo. La oración es una poderosa oportunidad que nosotros tenemos todos los días para encontrarnos con el Creador del universo, y que pueda traer consuelo, dirección a nuestra vida. Ahora,
Les he platicado que por ahí del año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron este templo que ustedes vieron en la imagen. En el año 70 después de Cristo, los romanos, quienes llegaron tiempo atrás, doblegaron a Jerusalén y destruyeron su templo. Por supuesto que los judíos entraron en crisis porque dijeron: ya no hay templo, ¿qué vamos a hacer? Ya no vamos a poder presentar sacrificios, ya no vamos a poder adorar a Dios. ¿Qué vamos a hacer si ya no hay templo? Se acabó el judaísmo, se acabó el sistema de adoración a Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, Oseas 14:2 les dio la respuesta de lo que tenían que hacer si ya no había templo. Tal es la misma situación en la que nosotros nos encontramos. Hoy en día no hay templo. ¿Qué pasa? Ya no podemos adorar, ya no podemos sacrificar. No, sino que dice Oseas capítulo 14 versículo 2, dice lo siguiente. Es de los profetas menores y dice lo siguiente, 14:2: tomen con ustedes estas palabras y vuelvan al Señor. Díganle: quita toda la iniquidad y acéptanos con benevolencia. Te ofrecemos el fruto de nuestros labios. Ellos encontraron la solución. Dijeron: ya no podemos llevar esos sacrificios, ya no puedo llevar mis animalitos a sacrificar al Eterno. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ellos dijeron: la palabra de Dios dice que el Eterno puede tomar el sacrificio de nuestros labios. Yo espero que estés entendiendo algo de lo que estoy comentando, porque tú tienes que entender que el sacrificio es individual. Y toda persona que es creyente del Señor, que es creyente de su palabra, tiene que entender que tiene y debe de presentar su sacrificio al Eterno. ¿Cuál es el sacrificio que tienes que presentar? Tu oración. Si tú no estás practicando la oración, si tú no estás haciendo oración, eres una persona que no está presentando sacrificio al Eterno. ¿Qué pasaba cuando una persona no presentaba su sacrificio al Eterno? Simplemente para esa persona no había bendición, no había perdón, para esa persona no había dirección, para esa persona prácticamente solita se descartaba por no traer y presentar su sacrificio, porque el sacrificio es un mandato del Eterno. Ahora, yo no te estoy diciendo que sacrifiques un borrego, que sacrifiques un toro. El sacrificio de tus labios, dice Oseas. ¿Qué es el sacrificio de tus labios? Dice Hebreos. Vamos al Nuevo Testamento. Para los que les gusta mucho el Nuevo Testamento y dicen que no hablo del Nuevo Testamento, ahí les va Hebreos 13 versículo 15 y 16. Por Él, pues, ¿por quién? Por Jesús, por Yeshua. Pues, ofrezcamos de vez en cuando, ofrezcamos los domingos en la mañana, ofrezcamos cuando tenga problemas. ¿Cómo dice ahí? Ofrezcamos, díganlo. Ofrezcamos continuamente a Dios. ¿Qué voy a presentar? Sacrificio de alabanza. Tú ya no tienes que presentar un borrego, un toro, una paloma, harina, trigo, no. ¿Qué es lo que tienes que presentar? Continuamente sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que reconozcan su nombre. No dejen de hacer el bien y de compartir lo que tienen. ¿Qué? No dejen de hacer el bien y de compartir lo que tienen, porque tales sacrificios son agradables a Dios. Eso es lo que tú tienes que hacer. Sacrificio de alabanza, oración, comparte lo que tienes y haz el bien, porque Dios dice: es como si me estuvieras sacrificando un borreguito, es como si me estuvieras sacrificando lo mejor de tus rebaños. Cuando tú compartes, cuando tú haces el bien, cuando estás orando continuamente, cuando me estás alabando continuamente, ese es el verdadero sacrificio. El rey David, quien es un maestro en esto, o fue un maestro en esto, en el Salmo 141, versículo 2, lo pone de esta manera: sea constante mi oración delante de ti. Y escuchen,
como el incienso. ¿Se dan cuenta? David sabía lo que estamos aprendiendo hoy. David sabía que nuestra oración es como el humo que subía. David dice que mi oración sea constante delante de ti como el incienso, mis manos alzadas como el sacrificio del atardecer. David habla de los sacrificios porque David sabe el simbolismo de cada uno de esos sacrificios y dice, así como esos sacrificios sea mi oración y mis manos levantadas. Para los que les da flojera levantar sus manos al Señor, alza tus manos, alaba al Señor y estás con tus manos así. También alzar tus manos es un sacrificio, dice aquí, como el sacrificio de la tarde o del atardecer. Pero no perdamos de vista, la oración es un sacrificio que sube delante del Señor. Apocalipsis 8:3, el último libro de la Biblia. Yo quiero que ustedes puedan descubrir esto conmigo. Dice aquí, otro ángel vino y se paró en el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para ofrecer con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro delante del trono. Y el humo del incienso con las oraciones de los santos resucitó ante Dios de la mano del ángel. Este versículo me está hablando del futuro. Esto no ha pasado. Va a llegar un momento donde ese ángel va a tomar el incensario. Lo que hay en ese incensario es incienso. Ese incienso se llena de la oración de cada uno de nosotros. Entonces el ángel va a tomar el incensario de Isaac y va a decir, vamos a ver cuánto incienso tiene para ofrecer delante del Padre. Y cuando él tome el ángel el incienso, va a decir, ah, caray, se vació antes. ¿Qué pasó aquí? No tiene incienso. ¿Por qué? Porque Isaac nunca hizo sacrificio de oración. La oración es un incienso que sube delante del Padre celestial. Entonces, dice aquí Hebreos 10, 19 al 22. Y quiero mencionar este versículo porque este es un versículo que nos debe de motivar a orar. Porque hay gente que dice, es que no me siento listo para orar, número 1. Número 2, no sé qué orar. Número 3, se me van las palabras, me da sueño, me quedo dormido. Yo te digo, ten ánimo, ten confianza, dice Hebreos. Así que hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre Él, casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cada vez que tú vas a orar, tienes una oportunidad de entrar al lugar santísimo, al lugar más íntimo en la presencia de Dios. Muchos de nosotros estamos desperdiciando esa oportunidad porque preferimos decirle, oye, ¿puedes orar por mí? Claro, podemos orar por ti, pero sabes, es mucho, mucho mejor también cuando tú decides hacerlo por tu propia cuenta y aprendes a desarrollar una relación con tu Padre Celestial, porque el Padre Celestial tiene su puerta abierta y te está esperando. Algunos de ustedes piensan que cuando llegan con el Padre Celestial y tocan la puerta y se echan a correr porque dicen, va a salir, o me va a decir que está ocupado, o me va a decir que no tiene tiempo para mí. Lo que tú no sabes es que no es cierto, porque esa puerta está abierta para ti y para mí y podemos entrar. Por eso utiliza esta analogía. Dice que podemos entrar con confianza delante de nuestro Padre Celestial. Ahora, quiero centrarme en la siguiente parte. ¿Qué es oración y qué no es oración? Porque algunos de ustedes tendrán esas dudas. Recuerden, estoy poniendo en esta primera enseñanza la base de lo que estaremos aprendiendo en las siguientes semanas. ¿Cómo hacer oración? ¿Qué es oración? ¿Qué no es oración? Te lo voy a decir. Cada vez que compartes con tu Creador,
lo que tienes en tu corazón, ya sea dándole gracias, ya sea reconociendo que está contigo, o incluso quejándote, escuchaste bien, quejándote o pidiendo, eso también es parte de nuestra oración. ¿Sabes quién es maestro en eso? ¿O fue maestro en eso? David Hamelech, el rey David, era excelente en esto porque él nos enseña a orar con las emociones. No todas las oraciones de los salmos son oraciones bonitas. Hay oraciones que tú dices, wow, esta oración está muy fuerte porque David se está quejando con Dios. Está quejándose porque dice, ¿cómo es posible? Yo que tanto me esfuerzo, yo que tanto te busco, y ese impío hasta los ojos se le saltan de gordura de lo rico y de lo próspero que es. Los salmistas como Asaf, los hijos de Coré, cada uno de estos salmistas nos enseñan a orar utilizando nuestras emociones. Sí, es válido poderte quejar, poderte decir al Eterno, no entiendo lo que está pasando, no sé por qué me está sucediendo esto. Expresa tus emociones delante del Eterno, porque los salmos no son otra cosa más que oraciones llenas de emoción. ¿Cuándo es cuando puedo hacer estas oraciones? En cualquier momento, mi hermano, en cualquier lugar, siempre y cuando venga de una inquietud genuina en tu corazón. Ahora yo quiero enseñarles lo siguiente, porque tradicionalmente en el sistema de adoración llamado judaísmo, que eso es lo que es el judaísmo, un sistema de adoración que Dios estableció, tradicionalmente el pueblo de Israel desarrolló una estructura alrededor de la oración. ¿Cuándo es que desarrollan esta estructura para la oración? Ellos desarrollan esta estructura cuando el pueblo de Israel está en Babilonia. Todos recuerdan el libro de Daniel, cuando el pueblo judío está en Babilonia, ellos están en el exilio, son llevados cautivos de Jerusalén a Babilonia, están lejos de su tierra. Hay una generación nueva que nace en Babilonia y que dicen, queremos orar, pero no sabemos cómo orar, porque nacimos en esta tierra de extranjeros, en esta tierra donde no pertenecemos, no sabemos cómo orar. Queremos orar como oraron nuestros padres, como Abraham, como Isaac, como Jacob. Y entonces los grandes maestros de ese tiempo en el exilio dicen, vamos a conformar una estructura para que aprendan a orar. Y entonces se desarrollan 3 tiempos, se establecen 3 tiempos durante el día en el cual se debe de hacer oración. Y saben que bíblicamente hablando, estos 3 tiempos están respaldados, porque la Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. ¿En qué momentos oraba Daniel? Número 1, la oración de Shacharit. ¿Qué es la oración de Shacharit? La palabra Shacharit significa amanecer. Esta oración se presenta desde que amanece hasta antes del mediodía. Tú puedes hacer esta oración. Tienes todo ese tiempo para poder elevar tu oración. ¿En qué se basaron? En Abraham. Esta oración la hacía mucho Abraham y tenemos distintos ejemplos. Si usted lee el capítulo 19, 27 de Génesis, encontramos que Abraham salía muy temprano por la mañana y llevaba a cabo esta conversación con el Eterno, la oración del amanecer, la oración de la mañana. Ahora hay otro tiempo, la oración de la tarde, Minjá. Minjá es el nombre que se le daba a un sacrificio dentro del templo y que se hacía precisamente por la tarde, un sacrificio vegetal. Esa ofrenda o sacrificio se realizaba desde el mediodía hasta la puesta del sol. Eso era catalogado como Minjá. La oración de Minjá se debe de hacer durante el tiempo del mediodía hasta que el sol se pone. Esa es la oración de Minjá. ¿Significa que vas a orar todo ese tiempo? No, que durante ese lapso tú debes hacer oración. El tercer tiempo que está establecido en la palabra de Dios, por cierto, la oración Minjá, si la oración del amanecer está basada en Abraham, que hacía la oración al amanecer, la oración de Minjá está basada en Isaac, su hijo, Yitzhak, quien salió al fresco de la tarde
a poder meditar y hablar con el Eterno. Génesis 24:6. La tercera, Ma'arif. La oración de Ma'arif es la oración del anochecer, cuando ya nos vamos a dormir. Esa oración se puede hacer toda la noche, después de que se pone el sol, a partir de ahí, toda la noche y parte de la madrugada. Entonces, estos 3 tiempos fueron establecidos cuando Israel estaba en el exilio, para enseñarle a una nueva generación en qué momentos orar y cómo orar. Estas oraciones tienen nombre porque ya son oraciones establecidas, ya son oraciones escritas que les enseñaron a esa generación para que aprendieran a orar. Y esto es muy interesante porque cada una de estas oraciones en su estructura están compuestas y están escritas para que puedas alcanzar un nivel de reverencia delante de tu Padre celestial. Ahora aquí viene un punto bien importante, porque yo les he mencionado que en nuestro canal de YouTube tenemos 2 oraciones. Tenemos la oración de Shaharit, del amanecer, y tenemos la oración del anochecer. Ambas estas oraciones están grabadas, ya están establecidas, son oraciones que tú puedes repetir. Y alguien me dijo por ahí, ¿pero qué no repetir está mal? ¿Qué no eso entraría en vanas repeticiones? ¿Qué no eso sería rezar? Y esa es una pregunta bien válida, créanme que sí. Y te voy a decir cuál es la gran diferencia. Cuando Jesús habla de vanas repeticiones, está hablando a los fariseos que sí, que ellos leen las oraciones, tienen su libro de oraciones y leen las oraciones, y solamente leen por leer. No está mal repetir una oración establecida, no está mal. Lo que está mal es hacerla por hacer. La gran diferencia cuando tú vas a leer una oración o vas a repetir una oración que estás escuchando, la gran diferencia se llama kavaná. Digan conmigo kavaná. No kavak, kavaná. Anótenla ahí. ¿Qué es kavaná? Intención, enfoque, propósito, dirección. Y esta es una palabra para mí bien importante, porque un buen discípulo, cuando va a aprender a orar, que es el caso de todos nosotros, vamos a aprender a orar, vamos a despojarnos de cualquier concepto que nos pudiera estorbar para aprender a orar. Yo voy a aprender a orar y voy a utilizar una oración establecida, una oración escrita. Yo necesito kavaná. ¿Qué significa kavaná? Todo discípulo antes, digan conmigo, antes de orar, tiene que hacer kavaná. ¿Qué significa kavaná? Kavaná significa que tú vas a enfocarte en lo que vas a orar, para que la oración sea con intención, para que la oración sea con propósito. Eso es kavaná. ¿Sale? Entonces, porque de repente en el cristianismo o en el catolicismo nos enseñaron solamente a repetir por repetir, y no tiene ningún enfoque, no tiene ninguna intención y no tiene ningún propósito. Y esas oraciones son las que están totalmente descartadas. Una oración que no tiene kavaná va a ser una oración muy poco efectiva. La oración sin kavaná es como un cuerpo sin alma. ¿A qué te refieres con kavaná? Vamos a un aspecto más práctico. Bueno, los sabios judíos desarrollaron un aspecto para que puedas hacer kavaná antes de orar. Hay 5 elementos esenciales para que tú tengas una oración adecuada. Anótenlos, por favor. Muchas veces yo quiero que detectes si tú tienes algunos de estos elementos, si los has hecho, no los has hecho, hazlos para que tú tengas una oración donde te concentres más rápido, porque les apuesto que algunos de ustedes cuando están orando, el principal enemigo que tienen es la distracción. Se distraen por todo. Incluso tu propio cuerpo te empieza a sabotear porque no tenías sueño.
Pero empiezas a orar y te da un ataque de sueño. Puedes estar en el celular 1 o 2 de la mañana en el celular y es que no tengo sueño. Pero te digo, ponte a orar. ¿Qué pastillas ni qué nada? 2 por 3 caes porque caes. ¿Me explicó? Entonces, fíjate en estos elementos esenciales para una oración adecuada. Si me lo proyectas, por favor. 5 elementos esenciales para una oración adecuada. Esto se desarrolló en el sistema de adoración. En el judaísmo se desarrollaron. Número 1, manos limpias. ¿Sabes qué es lo que hace? Son las 5 de la mañana. Abres tus ojos y lo primero que haces es lavarte las manos. Inmediatamente te lavas las manos, haces una oración por lavarte las manos. ¿Por qué? El simbolismo de lavarse las manos habla que lo que buscas en ese día es realizar acciones honestas, acciones transparentes, acciones decentes, acciones de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué dice el Salmo 15? Señor, ¿quién habitará en tu monte santo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? El limpio de manos, dice el salmista. ¿Quiénes van a estar en el lugar santo? Los que tienen las manos limpias. Y no estoy hablando de una suciedad física. Estoy hablando de otro tipo de suciedad. Y por eso el simbolismo de despertar y lavarme las manos antes de orar implica de que yo estoy buscando, tengo ese deseo, me quiero inclinar hacia hacer las cosas correctas hoy. Amanecí con ese deseo, quiero agradarte, Eterno. Por eso me lavo las manos, porque quiero hacer lo correcto delante de ti. Que estas manos no hagan nada impuro hoy. Número 2, un cuerpo cubierto. No estoy desnudo, estoy vestido, me estoy preparando para orar. Ya tengo a lo mejor mi pijama, o ya me vestí, o ya me bañé, ya me lavé las manos. Estoy vestido, estoy en un espacio, número 3, en un espacio limpio. ¿Saben que esto es importante? En la casa de ustedes, nosotros hacemos oración tempranito. Porque mis hijos entran a la escuela, nosotros oramos tempranito. Entonces, habitualmente oramos en la sala y procuramos que el lugar esté debidamente limpio, debidamente ordenado. No oramos en un lugar sucio, no oramos en un lugar todo desordenado, porque muchas veces ese es el reflejo de lo que tenemos en nuestra mente. Tenemos una casa en desorden porque nuestra mente está en desorden. Buscamos que nuestra casa esté ordenada porque también buscamos que nuestra mente, nuestros pensamientos tengan orden. Eso es importante. A alguien que quiere orar con una mente desordenada, no puede. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado. Cuando estoy luchando, estoy orando y me acuerdo, ya no le llamé al del gas, tenía que venir el del gas, ya no vino. Sí, Señor, te pido también que ahora, Padre, sí, en el nombre de... Híjole, la luz, ¿la apagué? No la apagué, creo que sí. Bueno, Padre, también en el nombre de... Imagínate, ¿no? Tengo mis pensamientos en un total desorden. ¿Qué clase de oración es esa? Está totalmente desordenado. Entonces un espacio limpio me va a ayudar, un espacio ordenado me va a ayudar a ordenar mis pensamientos. Y número 4, elimina distracciones. Me encanta porque algunos hermanitos con su celular desde temprano ya está y lo ponen con su timbre a todo lo que da, y ya están sonando los mensajes y ya están sonando las noticias y ya está con todo lo que da. No, si quieres comenzar bien el día, yo te aconsejo, lo primero es que no te empieces a distraer, no te empieces a desenfocar. La idea es que ordenes tus ideas para que puedas hacer oración, y tu oración, ahora sí, número 5, tenga kavaná, tiene una intención, tiene un enfoque. Ya me enfoqué. Eso es lo que yo les pido a los que cantan aquí cada domingo. Cada vez que tengo oportunidad se los recuerdo: estás desenfocado, quiero que te enfoques. No quiero que nada más te pares aquí y que cantes, que haces como que cantas. Quiero que me des tu intención, quiero que cantes con el alma. No quiero simplemente un show, un espectáculo. Quiero que venga de acá, que lo hagas con el corazón, con intención, con propósito.
Porque no me voy a parar a orar y decir, amén, ahora sí, Señor, vamos a empezar el día. No, 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 no. Vamos a poner el alma, vamos a poner la intención, vamos a darle propósito a lo que estamos haciendo. Eso es Kavaná. Cuando ustedes ven a un judío, yo sé que los han visto, cuando están orando, ellos se envuelven en su manto. Y algunos, ¿por qué se envuelven en su manto? ¿Quieres saber por qué se meten en su manto y se envuelven? Porque no se quieren distraer de nada ni de nadie. Y ellos se empiezan a mover. Ellos empiezan a mover para aumentar su concentración en lo que están orando. Y están orando y están enfocados. No los puedes distraer. Así los empujes, así le hagas lo que sea. Ellos están en lo que están orando. Si ustedes leen Hechos 10, dice la palabra de Dios que Pedro sube al tercer piso de una casa y dice que Pedro está orando y le viene un gran éxtasis. ¿Han escuchado esa palabra, éxtasis? ¿Cómo estaría orando Pedro que entra en éxtasis? Padre celestial, te pido que, oh Señor, ayúdanos, Señor, en nombre de Jesús, Señor. Yo no creo que Pedro hubiera estado orando. Si dice que entró en éxtasis, ¿cómo debe haber estado orando? Era un carbón encendido. Un carbón encendido. Tanta era su concentración que de repente le viene una visión a Pedro. Dice que ve un talit que viene descendiendo del cielo con todo tipo de animales. Y Pedro se espanta, dice, ¿qué estoy viendo? Y no solo eso, la visión le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro se espanta porque escucha una voz, está teniendo visiones. ¿Cómo estaría orando Pedro para llegar a ese punto de concentración? Pero a nosotros nos cuesta un trabajo concentrarnos y enfocarnos. Ahorita en lo que yo llevo hablando ya perdí no sé a cuántos. Porque sé que hace calor, otros tienen sueño, otros ya tienen hambre, lo que sea, pero nos cuesta un trabajo mantenernos, porque esta sociedad nos ha enseñado con un sistema de redes sociales donde tú dices, no me gusta, me doy. Esto me llama la atención, lo veo, ya me aburrió, rápido, cambiamos. Yo sé que si ustedes tuvieran la oportunidad esta mañana de que yo estuviera dentro de un cuadro, ya muchos me hubieran dicho, ya, que sigue, porque eso está muy aburrido, dale a lo que sigue. Porque eso es lo que nos ha enseñado este sistema. Porque como me cuesta trabajo entenderlo, me cuesta trabajo enfocarme, lo que sigue, vamos a lo que sigue. Swipe, vámonos. Pero así no funciona. En realidad, si somos personas enfocadas, Kavaná, escuchen esto, Kavaná requiere tanto la libertad de pensamientos extraños y distracciones como el conocimiento de que una persona está de pie ante la presencia divina. Eso hace Kavaná. Cuando tú caigas en cuenta que cuando estás orando es como que tienes enfrente de ti al Eterno, ¿cómo estarías delante de Él? ¿Bostezando? ¿Durmiendo? ¿Balbuceando una que otra palabra? ¿Apenas hilando una frase? Si estás delante del Rey de Reyes, ¿cómo te presentas? Eso es lo que tenemos que entender. Ese es el peso de la oración. La otra vez alguien me decía, es que pastor, no sé qué hacer porque desde que despierto parece que alguien apachurra un botón en mi mente y mi mente empieza y no puedo parar, mi cabeza está girando, mis pensamientos. No puedes calmar tu mente, no puedes calmar tu alma porque tienes muchas cosas que hacer. La oración nos enseña que necesitamos enfocarnos, vivir una vida enfocada, una vida con Kavaná, una vida con intención, con propósito. Muchas veces solamente queremos trabajar porque hay que trabajar, porque necesito trabajar, porque necesito calmar esto que tengo dentro de mí, necesito hacer algo, necesito salir. ¿Y crees que con ese ritmo de vida vas a llegar hacia un lado? No vas a llegar a ningún lado. Y hoy encontramos a personas a los 30, a los 40 años, teniendo una vida como de 60 años porque han vivido así.
Están cansados, están agotados, están deteriorados físicamente porque no han sabido frenar. La oración me dice: cálmate, calla tu mente, enfócate. Vamos a orar, vamos a enfocarnos. Quiero pedirles que se pongan de pie, por favor. Lo recomendable es que tú no empieces a orar, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga. Lo recomendable es que tú no empieces la oración, tú no ores si tu mente no se ha calmado. Tienes que encontrar formas en las cuales tú calmes tu mente, calmes tu alma. Y hace muchos años aprendimos esto, mi familia y yo. No hablo de algo que no estoy viviendo, estoy hablando de a partir de mi propio testimonio. Algo que nosotros aprendimos es que si queremos ser eficaces en la oración, esto va a requerir incluso pararnos un poquito más temprano. Y para pararse un poquito más temprano hay que dormirse un poquito más temprano. Entonces, les decía yo ayer a mis hermanos que estuvieron en Live Free, si yo estoy a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana en el celular y tengo que pararme a las 6 de la mañana a trabajar, ¿sabes cómo te levantas? ¿No estás descansado? Si yo te digo que tienes que orar en la mañana, ¿sabes lo que pensaban muchos ahorita que digo tienes que orar en la mañana? ¡Ay, orar en la mañana! ¡Ay, me da un chorro de flojera levantarme! Sí, te da un montón de flojera levantarte porque tienes un mal hábito. Algunos ponen de pretexto, es que me arrullo con el celular. Sí, está bien, arrúllate con el celular, pero aprende a dormir a 1 hora. Esto es parte de una disciplina. Somos discípulos, somos disciplinados. Vamos a aprender una disciplina. La oración es una disciplina. Entonces, si no quieres que te cueste trabajo la oración de la mañana, vas a tener que a lo mejor dormirte media hora antes de lo que te estás durmiendo para que te despiertes media hora antes y puedas hacer oración con calma. Si te levantas sobre la hora, estás así, quieres orar rápido, como sea, pero hay que orar. Ay, ay, ay. Vamos a tomarlo en serio. ¿Quieres que el Señor bendiga tu vida? Ora con intención, ora con propósito. Y de una vez te lo digo, tefilá, oración no es rezar. No te estoy diciendo que reces. Oración, tefilá, implica que hables, que hagas frases, que te comuniques, no que balbucees, sino que hagas uso de la comunicación, el regalo, el don que el Eterno te ha dado para poderte comunicar con Él. Habla con el Eterno, comunícate con el Eterno. Así que estas semanas vamos a estar apuntalando, estamos ideando una forma práctica para poderles ayudar a todos ustedes, ayudarnos a todos nosotros a poder desarrollar, porque tenemos que ser una iglesia de oración. Estamos en tiempos bien complicados, bien complicados. En la mañana les dije, hoy el cristianismo está asombrado por un supuesto avivamiento en Kentucky. Y digo un supuesto avivamiento porque si ese avivamiento no lleva a la gente al verdadero arrepentimiento que enseña la palabra de Dios, les voy a decir qué va a pasar. Absolutamente nada, va a pasar como algo simplemente emocional. Para que algo realmente sea genuino necesitamos arrepentimiento. Yo les he dicho, más que un avivamiento, lo que necesitamos es un abibliamiento. Nadie habla de eso. Lo que la iglesia necesita no es un avivamiento, necesitamos un abibliamiento, que la gente regrese a la Biblia. Nos hemos separado de la Biblia. Hoy los predicadores hablan más de sus experiencias y sus testimonios, más de lo que en realidad tendrían que estar hablando. La palabra de Dios, orar, buscar a Dios, de eso tendríamos que estar hablando. La santidad tiene que ponerse nuevamente entre las filas del cuerpo de Cristo. No va a haber santidad si no oramos. No vas a poder vencer esa tentación que tienes, hombre, esa tentación que tienes, mujer. No vas a poder vencer esa tentación si no tienes oración. No vas a poder ver a Dios moviéndose en tu vida, en tu familia, si no estás orando. Si la única oración que haces es cuando te vas a dormir, si la única oración que haces es cuando te vas a comer tu semita,
Si la única oración que haces es cuando vienes los domingos a la iglesia, tu sistema de oración está muy débil, está raquítico, necesita fortalecerse. Vamos a apuntalarle, vamos a trabajar por una iglesia que haga tefilá, que haga oración. Cierren sus ojos. Padre, gracias.